El 16 de agosto del año 2017, en el barrio Patraix de Valencia, España, un hombre que iba en moto estaba pasando por el estacionamiento del edificio donde él vivía a eso de la 1 o 3 de la tarde, y cuando estacionó vio un charco oscuro grande de líquido rojo en el piso al lado de un auto. Cuando se acercó a inspeccionar, se encontró con el cuerpo de un hombre boca abajo. Es ahí cuando se dio cuenta de que lo que vio era sangre. A 1,5 cuadras del edificio había una comandancia de la policía de Valencia, entonces este hombre salió corriendo a la comisaría y volvió con un policía. Al llegar a la escena del crimen, la policía miró el cuerpo y al darse cuenta que no había pulso, decidieron dejarlo así, delimitar la escena y esperar a la policía forense. En la calle las personas empezaron a acercarse a ver qué estaba pasando, y poco tiempo después apareció una mujer llorando a mares, desesperada, diciendo que su marido estacionaba el auto en ese lugar y que hacía tiempo no sabía nada de él. Los policías le pidieron una descripción de su marido, el lugar donde estacionaba, etc. Y todo coincidía. Estaban hablando con la viuda de la víctima. Es así como pudieron identificar rápidamente a la víctima como Antonio Navarro Cerdán. Apenas llegó el equipo forense, dieron la vuelta al cuerpo, revelando las fuertes heridas hechas por un objeto punzante en el pecho, abdomen y al costado del torso. Las heridas tenían una profundidad de 15 a 20 centímetros, perforaron pulmones, corazón y hasta huesos de la columna. Al comienzo los investigadores pensaron que había sido un robo que había ocurrido temprano esa mañana cuando Antonio se estaba subiendo al auto para ir a trabajar. Creían que Antonio intentó defenderse, lo que despertó la ira del delincuente. Pero Antonio tenía consigo su billetera, que tenía tarjetas, dinero, también tenía su teléfono celular y hasta las llaves de su auto. De inmediato la teoría del robo fue descartada, porque si hubieran querido robarle, no le hubieran dejado todas esas cosas. Encima, él fue encontrado al lado de su auto con la llave. Si hubiera sido un ladrón, se hubiera llevado por lo menos el auto. Las heridas en el pecho eran muy profundas, y si bien el arma no se encontraba en la escena del crimen, parecían haber sido hechas por un cuchillo de cocina. Algo que también llamó la atención era la cantidad de heridas al corazón. Eso hablaba de alguien que conocía a Antonio. Alguien lo quería muerto. Esta es la historia de Antonio Navarro Cerdán. Antonio era un hombre joven, solo tenía 36 años. Era un ingeniero civil muy trabajador y hacía menos de un año se había casado con María Jesús Moreno, una enfermera de 26 años de edad que todos conocían como Maje. Para dar un poco de contexto, tenemos que hablar de cómo inició esta relación. Antonio y Maje se habían conocido en el pueblo de Novelda. Cuando él estudiaba ingeniería, coincidió en unas materias de facultad con el hermano de Maje, que estaba estudiando arquitectura, y de esa manera se amigaron. En estas sesiones de estudio, Antonio, de entonces 30 años, se acercó a Maje de 21 e iniciaron una relación. Maje venía de una familia muy religiosa y estricta. Ella estudió en un colegio católico entre monjas y siempre sintió que quería algo más. Al terminar la secundaria, ella estudió enfermería, y cuando conoció a Antonio, salieron del pueblo y se mudaron a Valencia. Maje era la primera y única pareja que él había tenido en toda su vida, pero él no era el primer hombre en la vida de Maje. Es más, cuando ellos se conocieron, ella estaba en un noviazgo de 2 años y le fue infiel a ese hombre con Antonio. Pero no sabemos si Antonio estaba o no al tanto de esta otra relación. En el 2016, la pareja decidió casarse, pero esta unión casi no sucedió. Maje le estaba siendo infiel mientras ellos estaban comprometidos y planificando su boda. Antonio se había enterado del amorío y sufrió mucho, al punto de que consideró cancelar la boda, pero luego de muchas charlas, él la perdonó y finalmente se casaron. Esto, como se imaginarán, le cayó muy mal a la familia de Antonio. Ellos asistieron a la ceremonia, pero mantenían cierta distancia con ella. Ahora volvamos a agosto del año 2017, específicamente al funeral de Antonio. Este velorio fue muy difícil, asistió muchísima gente y el ambiente era muy triste.
Un joven hombre con un futuro por delante había perdido la vida de una manera muy trágica e inesperada. Maje, la viuda, leyó muy triste una carta donde dijo que ni siquiera llegó a cumplir su primer aniversario con Antonio y ya había perdido al amor de su vida. Poco después de la lectura de la carta, los investigadores que estaban discretamente en el funeral vieron cómo Maje hablaba con una amiga suya llamada Rocío y se reían a carcajadas. Pero cuando otras personas se le acercaban a darle las condolencias, Maje volvía a llorar. A ver, todos tenemos maneras diferentes de lidiar con el duelo, pero su cambio era muy repentino. Por lo menos las autoridades notaron esto. Dependiendo de con quién estaba, ella estaba riéndose o llorando. Otra cosa que notaron es que la madre de Antonio, llamada Mercedes, no se acercaba a Maje en ningún momento. Esto era raro. Como una viuda y una madre que perdió a su hijo no estaban juntas en ese momento tan duro. Es ahí cuando empezaron a investigar qué había detrás de esta familia. Cuando hablaron con Maje, ella les dijo que la noche anterior a los hechos hizo guardia nocturna en el hospital donde trabajaba de enfermera, entonces no había pasado esa noche con Antonio ni estuvo en el edificio esa mañana en el momento de los hechos. Esto fue confirmado por varios vecinos que aseguraron que ella no estuvo ahí ese día. Maje contó a los investigadores que la personalidad de Antonio era muy fuerte y que era capaz de pelearse con un asaltante. También dijo que recientemente habían reformado el piso del departamento donde vivían y que Antonio se había enojado con los constructores porque no estuvo satisfecho con el trabajo y que el constructor también estacionaba su auto en ese mismo estacionamiento. Ella teorizó que quizás pudieron haberse encontrado en ese lugar y que al reprocharle el trabajo se hubiera dado una pelea que pudo haber escalado a tal punto de que se enfrentaron y que terminó de esa manera. Ella también dijo que creía que él tenía una amante que era casada y que quizás podría haber venido el amante o el marido del amante a tomar represalias en contra suya. Por otro lado, los amigos y familiares de Antonio decían todo lo contrario, que Antonio era un hombre sonriente, relajado y tranquilo. Todos concordaban que él era una persona muy amable y que siempre le sacaba una sonrisa a todos sus conocidos. La idea que ellos tenían de él era muy distinta a la de su esposa y realmente era demasiado distinta. A todos los conocidos de Antonio les llamaba mucho la atención lo que pasó con él, porque siempre fue una persona muy rutinaria y muy buena, nunca estuvo metido en ningún tipo de problemas interpersonales, todo lo contrario, era súper enfocado en su carrera, una persona muy predecible y trabajadora. Tampoco había estado metido en cosas ilegales, negocios turbios, ni tenía deudas, era una persona súper correcta, entonces el crimen no tenía explicación. Cuando los investigadores se enteraron de las infidelidades de Maje, empezaron a entender más la dinámica familiar. Los días pasaban y después de un tiempo la familia de Antonio se acercó a hablar con los investigadores y les contaron que a 3 días de la muerte, Maje les habló sobre la herencia del departamento de Antonio. El departamento donde ellos vivían era 80% de Antonio y 20% de Maje. Como ellos se casaron con separación de bienes y este bien estaba dividido, con la muerte de Antonio, ese departamento quedó a nombre de 3 personas, su papá, su mamá y su esposa. Es medio complejo, pero según leímos, en España hay leyes que protegen a los inquilinos. Y como Maje estaba registrada como inquilina al momento de la muerte y era dueña del 20%, ella podía quedarse a vivir ahí toda su vida y la familia a nivel legal no iba a poder sacarle la casa o el departamento, alquilar ni tampoco vender el inmueble. Pero a la vez eran dueños del 80% de ese departamento. Entonces Maje, que vio esta situación, le propuso a la familia que le pagaran 30.000 euros para comprarle su parte del inmueble, así ella se iba a ir y ellos iban a poder hacer del departamento lo que quisieran. La mamá de Maje le llamaba todo el tiempo al hermano y padres de Antonio para negociar estos pagos. Toda esta situación legal a la familia le cayó muy mal porque no había pasado ni media semana todavía de la muerte. Ellos estaban obviamente muy afectados, más aún porque recuerden que fue una muerte brutal. No tenían cabeza para estar negociando inmuebles y metiendo abogados, pero ella en ese momento ya estaba pensando en el dinero.
Con toda esta información, la policía empezó a sospechar de la viuda. Entonces le pidieron al juez del caso que les conceda permiso para pincharle el teléfono y lo que descubrieron les va a dejar con la piel de gallina. Como había enviudado recientemente, Maje recibía muchísimas llamadas de personas dándole las condolencias y preguntándole cómo ella estaba, como es normal. En estas llamadas se la escuchaba muy mal, pero todo cambió cuando escucharon las llamadas con Rocío. Si se acuerdan, la amiga con la cual se reía en el funeral. Les dejo un audio de Maje y Rocío días después de la muerte de Antonio. Vamos a resumir 3 puntos. Uno, tú y yo estamos muy locas. Pero Maje, Que ya lo sé. Pero estoy resumiendo. vale. Punto 2. Nos gusta la movida. Vamos a decir. Eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería. Ya, claro, es que tiene que ser movida con... Si yo luego me lo tenía que tirar después de reconciliación y no me apetecía. Ya, claro, ¿vale? Y con este me da fuera como me fue. O sea, que quiero. ¿Vale? Pero Maje, que lo hizo bien, ¿o qué? Que si me lo hizo bien, que si me como el cristal, Rocío. Madre mía. Vale. Con estas llamadas confirmaron la historia de la familia de Antonio, que decía que ella había tenido amantes. Es más, siguieron a Maje y descubrieron que a unas semanas después del crimen, ella ya no estaba viviendo en el departamento de Antonio. Estaba viviendo con otro hombre llamado José Antonio, un publicista. Este es un comentario al ras de la historia. El papá de Maje se llama Antonio, su marido también se llama Antonio y este amante se llama José Antonio. Pero para no marearles, vamos a llamar a esta persona solo José, al amante. Al llamar a declarar a José, los investigadores se dieron cuenta de que él estaba en una relación de noviazgo con Maje hacía más de 1 año y medio. Y José no tenía idea de que ella era casada. O sea, esto era una locura. Pero ella logró que José no solo no se enterara de que estaba casada, sino que estuvieron juntos durante su boda, luna de miel y la muerte de Antonio, y ella actuaba totalmente normal, entonces él nunca sospechó nada. ¿Cómo hizo ella esto?, se preguntarán. Ella le daba a su marido la excusa de que tenía guardia nocturna en el hospital, pero realmente pasaba la noche con José y viceversa. Cuando pasaba la noche con Antonio, le decía a José que estaba de guardia. Otro tema también es que Antonio y Maje eran de Novelda, como les comenté, que estaba a 2 horas de Valencia, y a él le gustaba ir todos los fines de semana a visitar a su familia allí. Maje no quería ir al pueblito y los fines de semana le daba la excusa de que ella tenía que trabajar, pero realmente salía de fiesta con su amiga Rocío y es en una de estas fiestas que conoció a José. Como les dije, ella solía quedarse sola casi todos los fines de semana, entonces no era raro que José hubiera creído que era una mujer soltera. Ellos estaban planificando vivir juntos y hasta tener hijos. Me gustaría ser mami joven. Yo tengo un hijo, rápidamente. El día antes del asesinato, Maje le había enviado un mensaje a Antonio diciendo que iba a hacer guardia de noche en el hospital, pero al interrogar a José se dieron cuenta de que Maje realmente pasó la noche con él. O sea, su coartada era mentira, pero tenía un testigo que estuvo con ella y como les había dicho, los vecinos no la vieron ese día en el edificio. A partir de ese momento, José pasó a ser el principal sospechoso, pero el tema del amante no quedó acá. Escuchen esto. Nada, te echo de menos. Y yo... No ganas de verte. Ostras, yo también, ¿eh? Qué cosas. ¿Qué cosas? La verdad es que durante el día estoy pensando un montón de veces en ti. Yo también. Por la mañana, cuando me levante, cuando me acuesto. Es curioso, no sé, pero es guay, me gusta. No, a mí igual, es curioso, pero me mola, estoy bien. Si creen que este hombre del audio es José, se equivocan. Este hombre se llama Sergio, quien era el segundo amante de Maje, un guardia urbano con el cual ella solía tener
encuentros furtivos. Esta llamada fue después de la muerte de Antonio, cuando ella ya estaba viviendo con José. Indagaron más en las conversaciones que Maje tenía con su amiga y ahí descubrieron a otro amante. Este ya sería el tercero, llamado Tomás, un fisioterapeuta con el cual ella tenía relaciones hacía más o menos 11 meses. Cuando citaron a Tomás a declarar, él les mostró mensajes de 2 meses antes de los hechos. Tomás sabía que Maje estaba casada, pero ella le decía que Antonio tenía cáncer terminal y como él estaba infeliz, le hacía la vida imposible a ella. O sea que supuestamente Antonio estaba infeliz por tener el cáncer, entonces le hacía la vida imposible a Maje. Supuestamente Antonio la maltrataba psicológica y físicamente, entonces obviamente Tomás empezó a resentirle. Ella en varias conversaciones le dijo que estaba harta de su esposo y que lo quería ver muerto. Tomás esto no lo tomó de manera literal porque mucha gente dice cosas así cuando está pasando por un momento difícil. Él trató de convencerla de que lo denuncie por el maltrato y que se separara. Le dijo a Maje que no valía la pena tirar su vida por una rata como él. Y a partir de ese momento Maje dejó de hablar con Tomás. Cuando Tomás se enteró del asesinato de Antonio, se dio cuenta de que estas frases de ver a su esposo muerto no eran simplemente un dicho que ella mencionaba porque estaba enojada, sino que Maje realmente le había estado tanteando para que él le matara a su marido, pero como vio que él solo quería ir por la vía legal, le dejó de interesar. Los investigadores también le contaron que Antonio no tenía cáncer, no había operaciones, ni tratamientos, ni tampoco había maltrato. En el celular de Antonio había mensajes donde él le decía a Maje que estaba cansado de ella, que quería estar con alguien a quien no le molestase su voz, que no quería estar más con alguien con la cual solo se sentaba a mirar el celular hasta la hora de dormir y que no iba a permitir nunca más que le ponga la mano encima. Y con esta última parte se entiende que Maje era la violenta. Los investigadores siguieron indagando y encontraron mensajes de Maje con otro hombre llamado Salvador. Salvador trabajaba en el mismo hospital que Maje y al comienzo parecía que era simplemente un amigo. Ellos encontraron todo tipo de mensajes donde él le ayudaba con mandados, le avisaba que retiraba paquetes del correo para ella, le hacía las compras del supermercado y le llevaba a su casa. Parecía un hombre apoyando a una amiga. Pero todo cambió cuando empezaron a escuchar las llamadas con Salvador. Sí. Salva, Hola, ¿qué tal? Dime. ¿qué te iba a decir? Por Dime. favor, es que no estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado, porque en teoría yo creía que habías estado bien. No. O sea, yo no sé qué ha Pues- pasado, si he dicho algo mal o... No, es que me ha venido a la cabeza que es verdad que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. ¿Qué Entonces, va? Jamás te dije que eso yo ya, lo pero tenía que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca. pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. A ¿Qué mi- dices? A mi amigo, Ah, a mi amigo. Dios, a mi amigo. Salva, no hagas locuras, ¿eh? No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locura. No te ¿Qué? preocupes. Pues hay otra persona ahí que no sé quién es. Un tal José Antonio, no sé qué, no me acuerdo del apellido. Sí, también le hablé del publicista. ¿Te acuerdas del publicista? Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí, Sí, pero con más gente. ya. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro, Pero escúchame, entonces, ya, o sea, me están investigando a mí. a ti o a él, porque él lo sabe. Hostia. Madre mía, pero ¿podemos vernos o no? Madre mía. Yo pensaba que iba a estar descartado y me está a saco investigando. O sea, que estaban pinchando mi teléfono y todo. Tu teléfono no lo sé, pero, pues, ¿dónde me quieres a mí en esta historia? Madre mía, yo ya bastante tengo.
¿sabes? Como para estar preocupándome por eso. Podemos vernos en donde está el consuelo de la casa del tapeo, en la esquina. Vale, pues dame media hora y estoy ahí, ¿vale? A las 11 estoy ahí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Por si no se entendió muy bien, porque ellos en estos audios hablan como cortantes, para que no se entienda justamente. Salvador tenía un amigo que era policía y este amigo le contó a él que le estaban investigando a Maje y a José Antonio, el primer amante que mencionamos. Este amigo policía le contó a Salvador que Maje estaba por irse a Italia con José, pero ella le había dicho que supuestamente era un viaje grupal, como que no estaba pasando nada con José, y tenemos que decir también que José tampoco sabía nada de Salvador. A esta altura la policía ya se dio cuenta de que Salvador era algo más que un amigo, porque estaba triste porque se enteró que ella se iba a ir con José. Maje, en cambio, ya empezó a desesperarse porque consideró que le estaban pinchando el teléfono, lo cual estaban haciendo, y le citó para que se vean hablar en persona para evitar las escuchas. Vamos a recopilar porque si no nos mareamos. Antonio es el marido, José es el primer amante, que es el publicista con el que vivía. Tomás, el segundo amante, fisioterapeuta, que creía que Antonio le maltrataba. Sergio, el tercer amante, que es el guardia urbano. Y Salvador, el cuarto amante, que es el colega del hospital. Vale la pena mencionar que Salvador estaba casado hacía 22 años con una mujer que trabajaba en el mismo hospital que él y que Maje. Hay fuentes que dicen que tenían 2 hijos y otras que decían que tenían una hija. Luego de esta situación, los investigadores solicitaron que se investigara el celular de Salvador. Y es ahí cuando se dieron cuenta que él tenía 2 celulares. Uno que le había regalado a Maje y otro propio. Y escuchen esta conversación de Salvador con un amigo. A ver, estaría mejor con ella si mi situación fuera diferente. Yo tuviera 35 años, de puta madre. O sea, vamos, esta no me la quita nadie. Pero con 47 años yo no puedo, ni tengo una pasta como para ofrecerle el oro y el moro, ni puedo. O sea, es que yo no puedo decirle, pues va, ahora mismo no. ¿Entiendes? Ahora mismo no. Y es una tía que cuando la ve, y me lo dirás, es mentira, estas las contratadas, las pago para que te acompañe. Es una pompones que digo yo, eso de las carreteras. Mejor. Claro, mejor en el sentido de que de cuerpo está mejor, o sea, va, mide 1,73 m. Ya, pero que no están tan buenas como esta. Claro, es que es eso, porque si fuera un callo diría, bueno, pues está, no sé. Es que a veces dices, macho, es que tú tienes que estar pagando, si no, es que esto no es normal. O sea, ella y yo, como nos conocemos mucho tiempo, hemos compartido tantas cosas, hemos hablado de mil... Bueno, y vamos, lo hemos hecho, vamos, yo más con ella en 2 años que con nadie nunca, o sea, que ¿qué te voy a decir? Sí, nada. Al principio de conocernos, vamos, fuimos 2 y 3 y hasta 4 veces por semana, o sea, que de lunes a viernes, no te digo más. Vamos. Esta llamada era en su celular personal, pero esta era en el otro celular que usaba para hablar con Maje. La pinta de que alguien que ya tenga antecedentes y quieran subirle más para aumentarle su pena. Pero eso que me dijiste tú de aumentar la pena, el aumentar la pena es para alguien que ya tenga, ¿sabes? No, o sea, que si le habían puesto por 2 años, pues que fuera Sí. perpetua o algo así. No, bueno, en España lo máximo son 20 y con ese delito son 20. Ya. No cabe duda, son 20. Pues nada, entonces respiro, ¿no? Sí, te digo yo que respires. Vale. Respira tranquila, en serio. Quiero estar ahí contigo a tu lado y volver y hacer nuestros planes y lo de siempre. Que es que eso no lo puedo cambiar, es que no soy feliz. Si no está. Lo vas a hacer, ya verás. No temas, ¿vale? ¿Qué es lo que he dicho yo siempre? Que quiero lo mejor para ti, ¿vale? Que confío en ti. Vale. Que es que te quiero, o sea, es que no... Hay cosas que sé, que siento y es que no te puedo decir nada más que te quiero y eso engloba todo. Y que estoy pensando en ti, es que constantemente, o sea, aunque la verdad que yo cada día te quiero más.
O sea, Qué bonito. sí, de verdad, o sea, cada día te quiero más, me sonrojo más, me intimidas más. No, es verdad. Oye, para mí es importante. José no me pone roja, por ejemplo. Ya. Hay otras cosas, Sí, sí, sí. quizá a lo mejor pues atracción física sí que tenemos, o Ujú. ¿sabes? Pero que roja no lo consigue, ¿ves? Por ejemplo, y es una cosa muy difícil en mí. Ujú. Es que Entonces- tú y yo hemos conectado de una manera especial. Sí, por eso a mí me Con cuesta a Pulsa a veces veces- mantenerte la mirada, o bueno, tú lo sabes. Sí, lo sé, que te cuesta mirarme en los ojos. Sí. Los investigadores, a esta altura, tenían ya fuertes sospechas de que Salvador y Maje habían planeado el asesinato juntos, pero necesitaban tener pruebas concretas. Entonces llamaron al hermano de Antonio y le contaron que ya tenían detenido al responsable, que era un hombre con antecedentes penales, entonces iba a tener una pena mayor. Esto no era cierto, pero lo hicieron porque sabían que el hermano se iba a ir a contarle a Maje, lo cual hizo, y es ahí cuando se da esta llamada entre Salvador y Maje. Nombre y apellidos. Y entonces, claro, mi madre se puso a llorar, yo, imagínate, el corazón no me cabía, no me lo creía. Digo, pero de verdad, se pone, sí, esto ya está acabado, no, en finales de enero se levantará el secreto y nos reunirán. Bueno, bien, porque así cobras por lo menos lo del seguro de Santa Lucía. Ya, pero Salva, quiero decirte, me han dejado descolocada. Ya, pero bueno, que no temas. Me tendría que estar investigando a mí y no me están investigando. ¿Me oyes? ¿Y cómo lo sabes? Porque, ¿cómo van a investigar? Desde su casa. Para estar ellos supuestamente tranquilos, primero tendrían que detenerme. Para preguntarme. Yo tendría que ir a la comisaría a que ellos me preguntaran. Y si tengo antecedentes, si no los tengo. Si tengo coartada, si no la tengo. Porque si no soy sospechoso y no me detienen, no tienen ningún deber a investigar mi vida. Entonces respiro, ¿no? Sí, me tengo que calentar. Me espero a que vengas de la semana que viene, pero tenemos que quedar un día tú y yo. Sí. ¿Y por qué has dicho que vas a mejorar lo que hiciste? ¿Me das miedo? Porque ya, no sé, ya me dejaste en shock para no practicar tanto. No, nada, no practico. Hay tíos así que a menudo y no dan esa talla. Ay, ¿qué se le va a hacer? Yo no tengo mucha imaginación. Y, Ya, será sé, eso. Y tú me haces hacerla, así que... Sí, pues prepárate que habrá novedades. Nada de esposas ni... No voy a utilizar ningún artilugio, soy solo tú y yo. Sin artilugio ni historias, ni nada. Ya con las velitas ya me mola. Cuando pones las velitas, me ponen cuando siento las velitas. La luz esa. Sí, la luz así que vibre y todo. De verdad, sí. Sí. Es que me dan ganas de comerte, te lo digo en serio. Ellos, como dijeron en la llamada, quedaron para verse en un café y los investigadores asistieron y pusieron micrófonos para poder grabarlos. Vamos a grabar. Que todos tuvieran acceso, que todas pero No se escucha muy bien por el ruido del ambiente, pero Salvador le dice a ella que ella no tuvo nada que ver, que el tema de la llave es lo único que nos cierra, y ella le propone decir que ella tenía la llave en el bolso y que él se la quitó de ahí. La llave a la cual se refieren era la llave del estacionamiento del edificio. Ellos sabían que se necesitaba la llave para poder entrar y que eso le iba a involucrar a ella. Entonces hablaron para alinear sus historias. A esta altura, los investigadores sabían ya que Salvador estaba involucrado y tenían sospechas sobre Maje. Pero ahora tenían pruebas contundentes de que Maje había facilitado el asesinato. Con esta conversación, ellos pudieron detener a ambos. Una vez detenidos, les interrogaron por separado y ambos negaron todo, pero les sacaron los celulares y lograron buscar la localización de cada uno en los momentos del hecho. El celular de Maje marcó su ubicación en la casa de José en la noche y poco después en la casa de su hermana.
En cambio, el celular de Salvador estuvo desconectado desde las 6:20 hasta las 8:30 de la mañana más o menos. Esto coincide con la hora en la que se cometió el crimen y después se lo ve en la casa de la hermana de Maje. Es importante aclarar que la hermana estaba de vacaciones y ellos estuvieron solos ahí. En la detención se les presionó mucho a ambos para que hablaran. Al comienzo ninguno cedía, pero después de horas, Salvador finalmente admitió haber cometido el asesinato de Antonio Navarro. Fui a su garaje, me escondí en una de las plazas. Cuando bajó lo sorprendí. Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo. Cuando le preguntaron sobre el involucramiento de Maje, él dijo que ella no tenía nada que ver, que él lo hizo todo solo porque estaba enamorado de ella y no podía tolerar que Antonio estuviera con ella. Los investigadores dejaron a Salvador y a Maje en celdas, una al lado de la otra, y vieron cómo ella le decía que le amaba, que dependía emocionalmente de él, que debían mantenerse unidos y resistir este golpe. Él estaba totalmente encantado con la situación. Poco después, Maje y Salvador pasaron de estar detenidos a prisión preventiva. Maje fue derivada al centro penitenciario de Picassent, que es un centro mixto, y allí empezó otra relación con un asesino y otra con un abusador. Salvador se enteró de esto cuando su esposa y su hija le fueron a visitar y le contaron esto. Su hija le rogó que por favor dijera la verdad. Después de todo el daño que había hecho, que lo mínimo que se merecía la familia era saber la historia completa. La hija de Salvador le dijo que él estaba destruyendo su vida por una mujer que no le amaba. Después de esto, Salvador pidió volver a hablar con los investigadores y confesó todo. Salvador confesó que tenía una relación con Maje hacía ya 2 años. Les contó que se conocieron en el hospital y que sabía que ella tenía una relación con Antonio. Sabía incluso cuando se casó. Ella decía, al igual que a Tomás, que Antonio supuestamente le maltrataba psicológica y físicamente y le insistió que no iba a poder ser feliz hasta deshacerse de Antonio. A comienzos del año 2017, en el trabajo de Antonio hubo un accidente laboral que le costó la vida a 2 colegas de él. Maje le contó esto a Salvador y él le dijo que qué pena que no hubiera sido su marido el que hubiera estado ahí. Como que qué pena que él no fue el que murió. Entonces Salvador le dijo que se imaginara lo que sería estar viuda. De esa manera ella no solo iba a estar soltera, sino que también iba a poder recibir herencia, seguro de vida y pensión por viudedad. La idea empezó a tomar forma y empezaron a planificar cada detalle. Salvador entonces compró un cuchillo cebollero de una ferretería y Maje le dio su llave del estacionamiento para que él entrara ese día. Maje decidió que el estacionamiento iba a ser el lugar perfecto porque no había cámaras de videovigilancia ni adentro ni en los alrededores. Además, al lado de su lugar había un auto que los dueños no movían hace mucho tiempo, entonces podría ocultarse ahí hasta que apareciera Antonio. En la escena del crimen se encontró que el auto de al lado estaba cubierto de polvo, excepto por una parte donde estaba como barrido, que coincide con lo que Salvador explicó, porque cuando él se levantó para sorprender a Antonio, tocó el auto y le sacó el polvo a esa parte. Cuando Antonio intentó subirse a su auto para ir a trabajar, Salvador le clavó entre 6 y 8 puñaladas en el pecho y el cuello. Una vez sin vida, Salvador arrastró el cuerpo a la parte de adelante del auto de al lado. Después de esto se fue a un depósito donde se deshizo de la ropa ensangrentada en unos contenedores de basura que había ahí y se puso ropa limpia. Ya cuando se limpió, cambió su estado del WhatsApp, que era la señal para que Maje supiera que el trabajo se había hecho. Después se reunió con Maje en la casa de la hermana. Maje insistió en pedirle detalles de cómo había sido, pero Salvador no quiso dar muchos detalles. Más tarde ese mismo día, Salvador puso el cuchillo en una bolsa de plástico y lo llevó a una casa de campo suya que tenía un pozo ciego, tiró la bolsa en el pozo y cubrió con hormigón y grava.
La casa de campo estaba en Ribarroja y los policías lo llevaron a que les muestre el lugar y por suerte pudieron recuperar el cuchillo. Gracias a que estaba en una bolsa de plástico pudieron hacer estudios forenses que confirmaron que efectivamente tenía ADN de Antonio y que ese oficialmente era el arma homicida. El juicio inició en octubre de 2020. Nosotros vimos los videos y realmente es muy chocante la diferencia entre Salvador y Maje. Al hablar de lo ocurrido, Salvador temblaba, lloraba, le costaba continuar. En muchos momentos inclusive tuvieron que parar. En cambio, Maje hablaba sin problema. Y aunque ya habían pasado 3 años de los hechos, ella seguía sosteniendo que ella no tuvo nada que ver y que Salvador hizo todo solo. Ambos tuvieron análisis psiquiátricos y ninguno de los dos fue diagnosticado con ninguna enfermedad mental. Según ella, ellos se encontraron ese día porque Salvador le citó a hablar y le contó que se peleó con Antonio y que había terminado mal. Pero que ella no entendía nada supuestamente y no dijo nada a la policía porque entró en pánico y encubrió a su amigo. Esto se desmintió en el juicio porque los fiscales mostraron mensajes de ella con José ese mismo día, poco después de verse con Salvador, donde ella le estaba proponiendo verse para intimar esa noche. Ella dijo que supuestamente hizo esto porque José no sabía que ella estaba casada, entonces mantuvo las apariencias para que él no sospechara nada, pero también mostraron varias de las llamadas con los otros amantes que les hicimos escuchar y no sonaba como una persona que había recibido un shock recientemente. Incluso le llegó a decir a una amiga que se sentía feliz y liberada. Respecto a la relación con Salvador, ella dijo que eran amigos, cosa que obviamente por los mensajes y llamadas que se vieron no era así, pero ella dijo que solo hablaban así porque ella se encontraba muy vulnerable después de la muerte y cuando le apresaron y como Salvador era su amigo, ella se acercó demasiado. Salvador fue condenado a 17 años de prisión y Maje a 22 años. La pena fue más grave para ella por relación de parentesco, o sea, porque estaba casada con la víctima. Ambos también tuvieron que indemnizar a la familia de Antonio por 250.000 euros. Maje fue presa al centro penitenciario Picassent, un centro donde hay hombres y mujeres privados de su libertad. En el 2022, Maje mantuvo una relación con un recluso de 38 años llamado David, que estaba preso, al igual que ella, por asesinato. David le había dado 44 puñaladas a un amigo suyo. Le puso un tanque de gas butano atado a los pies y lo tiró a un río para que se hundiera. Por eso estaba preso. Maje y David tuvieron relaciones, ella se embarazó y en julio del año 2023 nació el bebé, hijo de 2 asesinos privados de su libertad. Maje fue trasladada a un ala maternal de la prisión, donde se va a quedar con su hijo hasta que cumpla los 3 años de edad. Después de eso se planeaba que pasara la custodia a su padre, que estaba preso desde el año 2008, pero para cuando esto ocurriera, él estaría libre. Pero esto no es seguro que pase porque según leímos, él se desentendió del hijo, entonces no sabemos qué va a pasar con este bebé, con este niño. Esta situación fue un escándalo en España. No está muy claro cómo pudo haber pasado esto, pero según vimos, los reclusos tienen talleres y actividades donde hombres y mujeres se mezclan y quizás ahí pudo haber pasado. También se sospechó de corrupción entre los guardiacárceles porque los internos no tienen derecho a visitas privadas entre sí, pero a veces pasa que funcionarios permiten estos encuentros a cambio de favores y ya sabrán de qué tipo de favores estamos hablando. Otra teoría es que algún funcionario hubiera pasado la muestra de líquido blanco, ya saben de lo que hablo, de David a Maje. Esto ya pasó anteriormente y puede ser una manera de ciertas reclusas de obtener beneficios, como por ejemplo estar en el ala maternal. Esta parte es demasiado triste. Nunca vi un caso así, ni siquiera sabía que en España había cárceles mixtas. Díganme en los comentarios qué opinan sobre esta situación y si es algo común en España o en sus países.
Salvador, por otro lado, apeló a la sentencia, pidió que se le bajara la sentencia por haber cooperado con la investigación, pero el Tribunal de Justicia le denegó esta petición. La mujer de Salvador se divorció de él y su hija no va a verlo en prisión. Y también, para variar, Maje cortó contacto con él hace mucho tiempo. Este caso es súper complicado. Es muy interesante ver cómo Maje manejaba a su antojo a los hombres en su vida y lo sigue haciendo. Si se ponen a pensar, ella tenía un marido y 4 amantes en paralelo. Y todas eran o parecían ser relaciones estables. El día que ella mandó a su amante a matar a su marido, ella estuvo con otro amante. En el mismo día se veía con más de un amante y esto realmente te hace analizar que ella posiblemente era maquiavélica. Por otro lado, tenemos que decir que Salvador era un hombre adulto, estaba consciente de lo que estaba haciendo cuando organizó el crimen y cuando hablaba con su amigo policía. El único motivo por el cual él decidió contar la verdad fue cuando se dio cuenta que Maje no iba a estar con él. Porque si ella seguía devota a él, muy probablemente no iba a hacerlo. De todos modos, eso no hizo la gran diferencia porque había demasiadas pruebas para demostrar el involucramiento de Maje. Pero el hecho de que él hubiera confesado seguramente influyó en el que le dieran la pena más baja. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.